Bueno, antes que nada, muchas gracias y gracias por darme este espacio. Yo sé que vengo a poner por ahí la parte no tan dura de todo esto y por eso, bueno, para mí es tan importante poder compartir lo que todos sabemos, pero a veces no tenemos tan en cuenta. Y yo los desafío un poquito a que podamos pensar y recordar algo que todos sabemos, y es qué le pasa a una paciente cuando recibe un diagnóstico oncológico. Habitualmente lo primero que una paciente se pregunta es si se va a morir, ¿no? Y quizás una segunda pregunta es si va a perder o no la mama, si la va a poder conservar. Entonces, a raíz del diagnóstico, que claramente es vivido como un evento traumático en la vida de la paciente, de la mayoría de las pacientes, empiezan a aparecer ciertas pérdidas o ciertos duelos que tienen que ver a veces con la alteración de la simetría corporal, esto de si tienen que hacerse una mastectomía, si no tiene que hacerse una mastectomía, aunque la cirugía sea conservadora, claramente la mama va a tener una cicatriz, algo va a ser diferente en la imagen que la paciente tenga de sí misma. Hay alteración en la función reproductora, en muchas pacientes se ve alterada la función sexual, hay disminución de la libido, hay dificultad en las relaciones íntimas, no solo en las relaciones de pareja, sino muchas veces en las relaciones con el contexto íntimo de la paciente, porque hay algunas que sienten vergüenza por lo que le pasa. Claramente se produce en muchísimas pacientes y en muchísimas eh, personas un estado de alerta permanente por la enfermedad, que a veces es perceptible, a veces no es tan perceptible, pero está, y claramente esto va a ir determinando el modo en los que los pacientes van enfrentando el diagnóstico y van enfrentando la situación que tienen que vivir, generando situaciones que tienen que ver con sentimientos de ansiedad, de tristeza, de temor, de enojo, de bronca, de mucha ira, y algo que siempre está presente es el miedo a la muerte, o en algunos casos el miedo a la recidiva, es decir, aquellas pacientes que tienen buen pronóstico siempre tienen la fantasía de que la enfermedad puede volver o se pueden volver a enfermar. Entonces nos encontramos con pacientes que tienen esto que habitualmente llamamos como la espada de Damocles, ¿no? La sensación de vivir todo el tiempo con que algo nuevamente puede volver a ponerlas en riesgo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque claramente nosotros acá hoy estuvimos hablando, tanto Alejandra como Javier y Adolfo han estado hablando de decisiones terapéuticas que todas estas pacientes tienen que tomar y que nosotros como equipo somos responsables de acompañar y de ayudar a estas pacientes a poder tomar buenas decisiones terapéuticas. Recién acaba de terminar de hablar Alejandra acerca del asesoramiento genético oncológico y por supuesto las consecuencias no van a ser distintas si la paciente que llega al asesoramiento genético es una paciente sana versus una paciente que llega ya con un diagnóstico hecho. ¿Cuándo vamos a hacer el asesoramiento? Si la paciente está con el diagnóstico y tiene que empezar un tratamiento, ¿conviene hacer el asesoramiento genético mientras la paciente está en tratamiento? ¿Esperamos un tiempo? Una vez que el estudio se hace, ¿qué hacemos con esta paciente? Hacemos vigilancia activa, tomamos conductas de cirugías reductoras de riesgo. Todas estas son decisiones que claramente tenemos que acompañar y ayudar a las pacientes a que puedan tomar. Adolfo hablaba más temprano acerca de las cirugías en los estadios tempranos. También es una decisión de la paciente y él lo dejó claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cirugía conservadora? ¿Hacemos una mastectomía? ¿Hacemos una cirugía reconstructiva? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y Javier habló un poquito acerca de las pacientes en estadios avanzados. Seguimos el tratamiento, incorporamos a los cuidados paliativos a la paciente, la ayudamos a tomar decisiones. ¿De qué manera? Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Todas estas pacientes tienen que tomar decisiones y claramente las decisiones que van a tomar van a estar afectadas por el estado psíquico que la paciente tenga. Entonces es importantísimo que podamos trabajar en equipo y que podamos volver a priorizar cuál es el estado afectivo, cuál es el estado mental de las pacientes para poder tomar decisiones informadas y decisiones de las cuales después no se arrepientan. Yo quiero mostrarles un poquito cómo es esto, de cómo vamos trabajando desde la psicooncología en estas distintas etapas, ¿no? Desde el momento del diagnóstico previo y cómo seguimos avanzando a lo largo de los tratamientos. ¿Por qué es importante que haya un psicooncólogo en el proceso de asesoramiento genético? Recién Alejandra explicaba un poquito, pero yo me voy a detener en qué es lo que hacemos los psicooncólogos dentro del asesoramiento genético. Una de las cosas más importantes es poder conocer
qué tipo de paciente tenemos enfrente, y no solo qué tipo de pacientes tenemos enfrente, sino cuáles son las situaciones de mayor vulnerabilidad que podemos encontrarnos. Entendemos desde la psicooncología que situaciones de vulnerabilidad para una paciente que está por hacer un asesoramiento genético tiene que ver con ser la primera dentro de su grupo familiar que tiene que pasar por el asesoramiento. Es una paciente vulnerable o una paciente de riesgo, una paciente joven, con hijos en edad pequeña, una paciente que ha sido diagnosticada en el último año o que tiene una recidiva reciente. Entonces son todas variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en equipo. Tenemos que pensar y preguntar si esta paciente tiene antecedentes psiquiátricos o no, porque claramente una paciente que ha tenido antecedentes psiquiátricos puede desbordarse frente a un asesoramiento genético si no tiene la contención adecuada. Y en estos casos tenemos que evaluar si esta paciente tiene o es necesario realizar un tratamiento psicooncológico previo antes de poder hacer el asesoramiento genético. Otra de las cosas que evaluamos, y en esto nos apoyamos mucho en lo que los genetistas nos dicen y en la evaluación que nosotros podemos realizar, que tiene que ver con la percepción de riesgo que la paciente tenga. Sabemos que la percepción de riesgo cambia poco con el asesoramiento genético, entonces tenemos que saber de antemano si la paciente tiene una percepción de riesgo que es sobreestimado o una percepción de riesgo que subestima la posibilidad de tener cáncer, y por supuesto evaluar cómo es la historia familiar de esta paciente en relación con el cáncer, porque claramente una paciente que ha tenido antecedentes de cáncer en su familia no es lo mismo que la paciente que es la primera en su familia que tiene la enfermedad. Tampoco va a ser igual a aquellas pacientes que han tenido una historia de cáncer y su mamá, su tía, su hermana han pasado un tratamiento y están vivas, que aquellas que han tenido muertes por la enfermedad. Entonces todas estas variables son variables que tenemos que trabajar junto con el equipo de asesoramiento genético oncológico para poder contener a la paciente y para que pueda tener las condiciones óptimas para poder recibir los resultados que el estudio indique. Porque, por supuesto, las condiciones psicológicas no van a ser las mismas de acuerdo a los resultados. No es lo mismo una paciente que recibe un resultado negativo, que tiene una sensación de pseudo tranquilidad, que la paciente que recibe un resultado de una mutación genética, que aquella que recibe un resultado de significado incierto. Entonces, claramente tenemos que trabajar en equipo y tenemos que anticipar a las pacientes cuáles son los posibles resultados y trabajar con ellas de antemano qué es lo que puede suceder a posteriori del asesoramiento. ¿Qué es lo que nos va mostrando la evidencia en psicooncología? Lo primero, y algo que recién marcaba como muy importante, es que todas las pacientes que tienen que enfrentarse con un cáncer tienen o parten de una base o de un estado psíquico basal en donde hay mucha ansiedad y mucho miedo generado por el diagnóstico. Entonces, aunque nosotros podamos proveerles a las pacientes la mejor información, muchas veces las decisiones que las pacientes toman van a estar condicionadas por la lente de la ansiedad y el miedo. Entonces esto es un dato que tenemos que tener en cuenta. Aunque también hemos sabido, y en esto lo marcaba un poco Adolfo más temprano, que adoptar un rol protagónico en la toma de decisiones se asoció con menor arrepentimiento respecto de la elección quirúrgica. Entonces ya sabemos que necesitamos acompañar a las pacientes para que puedan tener ellas la decisión en sus manos y que, como decías Horacio al principio de la presentación, entender que tenemos que volver el centro de la mirada en las decisiones a la paciente. Y recién Alejandra hablaba de la cirugía profiláctica contralateral. Entonces, una de las cosas que la evidencia nos muestra es que la experiencia varía poco en función de las posibilidades estadísticas de los futuros cánceres, pero sabemos que mayor información puede no disuadir a las mujeres de realizar la cirugía cuando tengan la decisión tomada, pero sí necesitamos información para poder prepararlas para lograr mejores resultados, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que hemos observado es que las pacientes identificaron una necesidad de mayor información respecto de la reconstrucción mamaria. También nos hemos encontrado con datos que nos muestran que todas las mujeres necesitan tener información respecto de cuáles son los resultados de sus cirugías, y para esto es importante el rol del psicooncólogo para poder preparar a las pacientes
para la cirugía que tienen que enfrentar, ¿sí? Hay toda una rama de la psico-oncología que tiene que ver con la preparación prequirúrgica de las pacientes, de manera que puedan tener expectativas realistas respecto de los resultados no solo estéticos, sino también funcionales. ¿Por qué? Porque está probado que con expectativas más claras, las pacientes tienen una mejor oportunidad para poder tomar decisiones. ¿Y por qué me parece importante recalcar esto? Porque muchas veces las pacientes tienen la fantasía de que una cirugía de reconstrucción es casi lo mismo que una cirugía plástica. Entonces, a veces fantasean que van a salir del quirófano con 2 lolas divinas, como si recién estuvieran saliendo de una cirugía plástica, y la realidad es que esto dista bastante. Si bien los avances han permitido que los resultados estéticos sean cada vez mejores, claramente no es lo mismo una cirugía cosmética que una cirugía reconstructiva. Y por otro lado, también es importante poder explicarles a las pacientes y que las pacientes tengan información clara respecto de qué tipo de cirugía se le va a realizar, porque sabemos que no es lo mismo una cirugía con una reconstrucción inmediata que una cirugía con una reconstrucción diferida. No es lo mismo salir del quirófano con 2 prótesis puestas que salir del quirófano con expansores, que después tengan que volver a pasar por una cirugía y que después tengan que volver a hacer una reconstrucción del pezón y que después tengan que tatuarse. Entonces, cuando todo esto no está explicado y cuando la información no es suficiente, a veces las pacientes se basan sus decisiones en la fantasía que ellos tienen respecto de lo que pueden esperar y no en la realidad que es posible. Y claramente las consecuencias de tomar una decisión sin información pueden ser catastróficas para muchas pacientes, ¿no? Entonces, creo que en esto es sumamente importante que trabajemos en equipo, junto con los mastólogos, junto con los cirujanos plásticos, y que podamos explicarles a las pacientes qué es lo que pueden esperar, ¿sí? Parte de lo que las pacientes traen muchas veces a la consulta tiene que ver con esto. El doctor me mostró fotos y quedan divinas, pero en general mostramos fotos del mejor resultado, pero también tenemos que tener la responsabilidad de informar qué otras cosas pueden pasar, porque no todo es exactamente como por ahí lo mostramos, ¿no? Entonces creo que trabajar sobre las expectativas realistas es una cosa sumamente importante, y es importantísimo que las pacientes puedan tener un espacio para cuestionarse este tipo de cosas. También la evidencia nos va mostrando algunos otros datos respecto de la toma de decisiones compartidas cuando las pacientes están en un estadio de enfermedad un poco más avanzada. Acá encontramos algunas diferencias porque si bien muchas mujeres refieren que seleccionan o que tienen un estilo de toma de decisiones compartido cuando fueron entrevistadas, muchas veces lo que se observó es que a veces esta toma de decisiones está mucho más, la realizan de una manera mucho más pasiva, ¿no? Y a veces se produce una cierta inconsistencia que puede generar situaciones difíciles para los pacientes y muchas veces arrepentimiento en cuanto a la toma de decisiones. Y en esto lo que la psico-oncología nos ha mostrado es que intervenciones breves, cortas y estructuradas ayudan a que las pacientes puedan tomar decisiones en relación a la atención médica que quieren recibir y en relación a las decisiones que tengan que realizar en función del tratamiento propuesto por los médicos, ¿no? Al mismo tiempo sabemos que si la paciente está bajo un tratamiento psico-oncológico, podemos aliviar y podemos prevenir estados depresivos que facilitan y ayudan la preparación para el fin de vida en pacientes con enfermedad avanzada. Otra de las cosas que hemos ido observando en todos estos procesos es que claramente en la toma de decisiones van a influir ciertos fundamentos bioéticos, y esto es poder volver al principio de autonomía de cada paciente para poder respetar la capacidad de cada persona de poder tomar decisiones sobre su propia vida. Sin embargo, muchas veces, y sobre todo cuando el paciente está en enfermedad avanzada, estas decisiones pueden estar afectadas, como les decía más temprano, por cierto grado de vulnerabilidad, por ansiedad, por miedo. Entonces muchas veces no pueden terminar de comprender todas las perspectivas y todas las posibilidades que tienen. Entonces tenemos que trabajar en equipo, tenemos que armar equipos junto con los oncólogos, junto con los médicos especialistas en cuidados paliativos para poder acompañar a las pacientes a poder tomar buenas decisiones cuando están en un estadio avanzado de la enfermedad. Porque también lo que la ciencia nos ha mostrado y la investigación nos viene a traer es que cuando trabajamos sobre un modelo de toma de decisiones compartidas,
ayudarnos a que estas pacientes que están en un estadio avanzado puedan aumentar las decisiones respecto de su propia vida, puedan elegir cómo quieren vivir el último tiempo que les queda, puedan trabajar sobre algo que en cuidados paliativos es sumamente importante, que tiene que ver con las voluntades anticipadas, es decir, con la toma de decisiones respecto de qué quieren hacer con su propia vida, y fundamentalmente, y algo que es sumamente importante, es poder evitar el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Que es algo que muchas veces lo vemos, esto de intentar seguir haciendo tratamiento cuando sabemos que por ahí los beneficios de continuar con un tratamiento no son significativos. Ahora bien, como les decía, esto es un gran trabajo, el de poder volver a poner en un primer lugar y en un lugar fundamental la posibilidad de que cada paciente pueda ser autónoma en sus decisiones, en poder aceptar a cada una de las pacientes como responsables y libres para tomar decisiones sobre su propia vida, independientemente que nosotros, ¿no? Y digo, cada uno desde su lugar, desde el lugar que ocupa dentro del equipo, podamos pensar que la mejor decisión sería otra. Poder respetar la decisión del paciente siempre y cuando, por supuesto, este paciente tenga un estado de salud mental óptimo y en condiciones para poder tomar la decisión, y creo que en definitiva esto se resume en un consentimiento informado. Un consentimiento informado que realmente, y valga la redundancia, tenga toda la información que la paciente necesita para poder tomar decisiones adecuadas y ajustadas para su situación. Entonces, resumiendo un poco esto que estábamos hablando, ¿qué sería o qué entendemos que es una decisión óptima? Lo primero es una decisión que pueda tener evidencia científica, es decir, que la ciencia respalde que la decisión que estamos tomando es adecuada, teniendo en cuenta, como decía el doctor Capó más temprano, cuáles son los valores y las preferencias del paciente, pero fundamentalmente trabajando como equipo para evaluar el contexto, es decir, ¿puede esta paciente tomar esta decisión? ¿Es lo correcto? ¿Es lo adecuado? Teniendo en cuenta su salud mental. Y pongo esto de la salud mental, recién escuchaba cuando Alejandra hablaba y proponía como medida de vigilancia, por ejemplo, que una paciente pueda ser controlada con una resonancia. Ahora, supongamos que una paciente tiene una mutación que no desea, por la razón que sea, porque contextualmente no puede, una cirugía de reducción de riesgo, y decidimos hacer una vigilancia activa, pero nos encontramos con que es una paciente que tiene, por ejemplo, claustrofobia. Sabemos que esa paciente no va a poder seguir el screening adecuado porque no es una paciente que vamos a poder meter a un resonador. Entonces nos vamos a encontrar con una paciente que va a tener una muy baja adherencia terapéutica y que claramente va a estar constantemente en riesgo. Entonces tenemos que evaluar también el contexto de cada una de las personas para poder ayudarlas a tomar las decisiones más ajustadas. Y cuando digo contexto, digo salud mental, digo posibilidades económicas, digo prepaga, obra social, alguien que pueda cubrir los gastos que supondría el procedimiento que nosotros estamos ofreciendo. Entonces tenemos que tener en cuenta, para poder tomar una decisión, todas estas variables. Y yo entiendo que la única manera de tomar decisiones ajustadas a las necesidades. Perdón, que toqué el botón correcto. Les decía que para mí la única manera de poder tomar decisiones óptimas en la vida de las pacientes es, como decíamos al principio, volver a poner a la paciente en el centro de la escena y armar equipos especializados que incluyan a los radioterapeutas, los psicooncólogos, los mastólogos, el cirujano oncoplástico, los médicos especialistas en cuidados paliativos, la nutricionista, kinesiólogos, enfermería especializada, oncólogos, patólogos, genetistas, es decir, que todos podamos trabajar en conjunto, que todos podamos tener una visión compartida respecto de cada una de las pacientes. Y cuando digo equipos especializados, digo personas, profesionales formados específicamente en patología mamaria. Dentro de la psiconcología, no es lo mismo un psicólogo que un psicooncólogo. A veces lo que nos encontramos es que, bueno, no, pero yo igual voy a la psicóloga. Y muchas veces después recibimos pacientes que llegan con la pregunta, pero ¿cómo? ¿Me enfermé de cáncer porque en realidad tengo estrés? O vienen con discursos en donde nos dicen que en realidad se enfermaron de cáncer de mama porque tienen un conflicto con el padre o con la madre, no sé, cuál es cuál. Entonces, si nosotros no somos responsables en poder
orientar a los pacientes en que puedan recurrir a profesionales especializados, nos van a empezar a pasar estas cosas y vamos a generar situaciones de mucho conflicto y de mucho estrés para los pacientes que no van a ayudar a tomar decisiones saludables. Entonces, necesitamos equipos especializados, necesitamos poder juntarnos, necesitamos poder hablar un lenguaje común, discutir respecto de los pacientes. Y insisto en esto, pacientes con patología mamaria no se parecen a otros pacientes, entonces los psicooncólogos tenemos una mirada distinta. Claramente no es lo mismo una paciente que tiene un cáncer de colon, en donde probablemente tenga que transitar por un tratamiento, pero quizás haga un tratamiento en donde no pierde el pelo, quizás su función reproductiva no se vea alterada, su simetría corporal, sus mamas van a seguir estando. Entonces necesitamos cada vez más formación y más subespecialización para poder dar mejores respuestas a cada una de las pacientes. Y en esto creo que tanto los CEP como el COID son pioneros en Mendoza en poder tener equipos especializados en patología mamaria. Y yo agradezco la posibilidad de poder participar y de que de repente podamos volver a poner a la salud mental como un eje fundamental a la hora de tomar decisiones dentro de toda esta gran variable de datos y de información que tenemos para poder acompañar a las pacientes. Entonces, para cerrar, poder compartir con ustedes esto, ¿no? Entender que el abordaje integral del paciente con cáncer de mama va a requerir de equipos interdisciplinares especializados que puedan acompañar al paciente desde el momento del diagnóstico y de la prevención hasta los cuidados paliativos, pudiendo generar consenso mediante la toma de decisiones compartidas y consensuando la mejor opción para cada paciente y para cada caso individual. Muchas gracias.